Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 30º Seminario Internacional que tiene como título Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual. ¿Quién es el autor en tiempos de máquinas inteligentes? Esta ponencia va a estar a cargo de la doctora Clara Carolina Romero Borja. Ella, además, magíster en Derecho, abogada distinguida y laureada en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación de la doctora Clara Carolina Romero Borja. Antes de dar inicio a su ponencia, por favor, doctora, si pudiera regalarnos su semblanza para todos nuestros seguidores y nuestro público, y que en horas posteriores van a poder ver esta maravillosa presentación. Muchísimas gracias. Yo siempre agradecida contigo, con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, su generosidad, la forma en la que trabajan. Más que mi semblanza, me gustaría darles una pequeña reseña de quién soy yo. Soy, como todos ustedes, un aprendiz todo el tiempo. Me gusta aprender constantemente y soy abogada de profesión, de alma. Es una profesión que me ha gustado desde niña. Y me gusta conocer, más allá de mis títulos, de mis maestrías, de mi experiencia, o los títulos o los honores que haya podido conseguir, considero que el mundo es un constante aprendizaje. Y estamos aquí para compartir ideas, para seguir aprendiendo, seguir investigando del valiosísimo trabajo que ustedes hacen a través del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Invito a todos ustedes a que revisen todos los videos. Si no pueden conectarse al día, en la hora indicada, revisen el canal de YouTube, que es mucho aprendizaje gratuito y de alta calidad. Y lo felicito, Daniel, y a todos los que conforman el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Humildemente, hoy quiero conversar con ustedes, y al que me esté viendo a través de la pantalla, sobre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. ¿Quién es el autor en tiempos de máquinas inteligentes? Y hay dos cosas aquí importantes, porque en el desarrollo, en el devenir de todas estas jornadas y la interacción con la inteligencia artificial, desde que surgió, desde que tenemos contacto, al menos aquí en Latinoamérica, cada día nos hacemos más asiduos o usuarios asiduos de la inteligencia artificial. Y hoy he elaborado unas diapositivas a la antigua y dije, hoy no voy a usar inteligencia artificial. Si ustedes revisan las redes, los espacios de publicaciones, cada vez que ustedes vean una diapositiva con imágenes elaboradas, es una diapositiva en la que se ha empleado inteligencia artificial. Y hacia eso vamos hoy. Si yo creo con mi inteligencia humana y la inteligencia artificial también crea, ¿quién es el dueño de esa creación? Hoy vamos a conversar sobre eso. Ese era el primer punto, sobre mis diapositivas manuales, pre, post, era digital. Y segundo, sobre quién es el autor. Es un tema que ya está en la palestra. Muchas personas lo conversan, los expertos en materia de propiedad intelectual están en boga, las normativas internacionales, quién es el autor, a quién vamos a indicar responsabilidades. Pero hoy yo quiero traerles a colación, más que una respuesta, preguntas. Vamos a hacernos preguntas y vamos a traer a colación y vamos a usar nuestra propia inteligencia, que no debemos dejarla a un lado por el uso de la inteligencia artificial, que es adictiva. Se los digo por experiencia. No hay proyecto o no hay trabajo que yo no recurra al uso de la inteligencia artificial por su rapidez, por su fidelidad de información, siempre y cuando esté bien entrenada y bien utilizada, como lo hemos visto, ¿no? En todas estas charlas que muy generosamente el Instituto Peruano nos invita y nos da acceso libre y gratuito, que considero que es un servicio a la comunidad.
Pero ok, vamos con una reflexión inicial. Como les decía, en el Foro Mundial se discute muchísimo qué es una obra generada por la inteligencia artificial, si esta puede ser protegida, si se puede considerar como autora la inteligencia artificial. Eso ya sabemos qué es lo que están diciendo por aquí y por allá, pero como coloquialmente se dice, a estas alturas del partido, el verdadero reto es entender cómo estas tecnologías están cambiando la forma en la que concebimos lo que nosotros creemos como creatividad y autoría. Vamos a reflexionar en nuestro interior y vamos a decir qué considero, qué creo yo que es creatividad y autoría. Esta reflexión personal mía, y valga la redundancia, sintetiza el dilema actual que enfrentamos las personas que trabajamos o nos desarrollamos en el mundo del derecho, ¿no? Respecto de la protección de los derechos de autor. Y estamos hablando de un tema real, no un tema de ciencia ficción. Eso lo vamos a dejar cuando vayamos al Cineforo. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando actualmente en la sociedad y cómo está respondiendo el derecho ante estas necesidades. En esta realidad sociojurídica, en materia de propiedad intelectual, se enfrentan desafíos y vacíos normativos que deberán ser regulados con la misma agilidad y rapidez con la que evoluciona la inteligencia artificial, algo que aunque lo manejemos y lo utilicemos todos los días, no manejamos completamente o no manejamos del todo. En este contexto, vamos a preguntarnos primero, ¿qué es crear? Entonces, cuando nosotros preguntamos y decimos, ¿qué significa crear? ¿No? Lo cierto es que desde los albores de la civilización, podemos pasar a la siguiente diapositiva, Daniel, por favor. Los filósofos se han preguntado y han hecho grandes reflexiones sobre lo que significa crear. Y ellos se planteaban cuestiones sobre el origen, la novedad y la transformación del conocimiento y la realidad, lo que nosotros concebimos como crear. No desde la innovación, porque este tema de innovación, ya lo vamos a ver más adelante, es un tema acuñado actualmente, ¿no? Es de la actualidad. Pero ellos se cuestionaban desde lo metafísico, lo ético y lo epistemológico. Para Aristóteles, todo ser tiene una potencialidad y crear algo nuevo implica actualizar esa posibilidad. En el arte o la técnica, el ser humano imita la mímesis y transforma la naturaleza según la razón. Es decir, todo lo que yo creo, lo he visto, lo he preconcebido y hago algo nuevo sobre el conocimiento que yo tengo. Eso lo sabemos intrínsecamente. Todos sabemos que para crear algo vimos y de ahí nace una nueva información. Para Heráclito, que es uno de mis filósofos favoritos griegos, todo fluye, nada permanece. El mundo está en constante cambio y la novedad es parte del orden del cosmos. No se puede entrar dos veces al mismo río, decía Heráclito. Si estamos cambiando, si estamos creando una realidad de lo que conocemos y constantemente se transforma, vamos ahora desde esta visión de crear, que hasta antes de 1960 se creía que era netamente humana, por aquí no se nos imaginaba o no se nos ocurría que podíamos pensar que las máquinas podían crear, como actualmente sucede. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando la inteligencia no humana, en este caso la artificial, pero ¿cuáles son las creaciones que se han endilgado al hombre por años? Y hablamos de arte, y no solamente arte, de pinturas, esculturas, hablamos de música, de cine, de arquitectura, incluso de la elaboración de los softwares. También, en este ámbito nace el derecho de la propiedad intelectual con una finalidad, porque este es un derecho prácticamente nuevo, que es estimular la innovación y la creatividad, otorgando a los creadores el poder exclusivo de explotar sus obras y obtener réditos o una retribución económica de estos. El derecho de la propiedad intelectual tiene ramas principales, que es el derecho de autor, que comprende el arte, el cine, todo lo que habíamos hablado. Podemos seguir a la siguiente diapositiva, Daniel, por favor. Y se paró. No, aquí estamos. Y la propiedad industrial, que ya vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de propiedad industrial. Pero los derechos de autor tienen tres elementos importantes y sobre esta teoría y sobre estos elementos es que se construyen los derechos de autor actualmente y sobre estos son los que se concede o se niega
la autoría a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son estos elementos? La originalidad, la creatividad y la autoría humana. Requisito sine qua non. Si no es el autor humano, no puede decirse que se puede conceder algún permiso o alguna licencia. ¿Cuáles son las creaciones que corresponden a la propiedad industrial? Sigamos la siguiente diapositiva, por favor. Hablamos de patentes, diseños industriales, marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. También hablamos de secretos industriales o el know-how. ¿Qué es el know-how? Cómo funcionan las empresas grandes. Ellos venden su know-how a otras empresas. Pero todo eso tiene que estar registrado y patentado. Todo esto protege el derecho de la propiedad intelectual. Actualmente, algunos autores afirman que la imaginación humana se fusiona con la inteligencia artificial para crear obras. Y nos dicen, para estos vanguardistas, por así denominarlos, que actúa esta fusión de tal forma que no podrían actuar de manera individual la inteligencia humana y la inteligencia artificial. No sé qué opinan ustedes, yo disiento. Yo considero que el ser humano, y se ha visto, y lo vimos en las jornadas de arte e inteligencia artificial, que lo sacó el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, ha sido capaz de crear obras maravillosas sin la necesidad de la inteligencia artificial. Entonces considero que sí pueden ser individuales, no necesariamente que por la falta de la fusión dejen de funcionar una u otra, porque ya vamos a ver más adelante cómo crea y cómo funciona la inteligencia artificial. Esta nueva forma de creatividad colaborativa es lo que vamos a analizar en el desarrollo de este conversatorio. Así, la concepción de autoría se ve radicalmente cuestionada por la irrupción de la inteligencia artificial. Hablamos de la inteligencia artificial generativa, que puede producir textos, imágenes, música e incluso invenciones técnicas sin intervención creativa directa humana. Vamos a ver uno de los casos más sonados que están ahora en la vanguardia. Aquí nace una siguiente interrogante. Yo les dije que les iba a dar muchas interrogantes y tenemos que desarrollarlas de acuerdo a nuestro criterio sin ayuda de la inteligencia artificial, por favor. ¿Es posible seguir exigiendo autoría humana, un elemento de los derechos de autor, como único criterio de protección cuando la tecnología desafía la noción tradicional de creación? Recordemos que la autoría humana es uno de los elementos de los derechos de autor. ¿Es posible que en la actualidad, como se están dando las cosas, sigamos exigiendo este requisito para poder proteger los derechos de autor? Vamos a ver. Sigamos la siguiente diapositiva, por favor. Yo quiero citar aquí, estuve revisando los videos de las jornadas de arte e inteligencia artificial. Me disculpo si pronuncio mal el apellido de un experto, maestro mexicano, Alejandro Cousin. Y Alejandro nos enseñaba y hablaba justamente sobre el arte y la inteligencia artificial, que los algoritmos evolutivos son capaces de crear elementos cada vez más complejos, generando una producción de obra nueva. Es decir, actualmente no dudamos que exista una producción de obra nueva. Ahora, lo que nos queda saber, y desde la perspectiva del derecho, que es lo que yo traigo a colación, es si el sistema actual de patentes solo reconocen a las personas físicas como inventores. Y nos caben las preguntas. ¿Puede ser la inteligencia artificial calificada como un inventor? ¿Quién debería ser el titular de una invención creada por la inteligencia artificial? ¿Cómo se protege la innovación en un sistema que no permite este tipo de protección? Vamos con la primera pregunta. ¿Puede ser la inteligencia artificial un inventor? Estamos en esta era postdigital. Al inicio de esta era postdigital, cuando empezábamos a tratar con la inteligencia artificial, se presentaba una serie de retos para su comprensión. Por ejemplo, la falta de transparencia y la inexplicabilidad sobre cómo toman decisiones las inteligencias artificiales, porque nosotros conocíamos las entradas y las salidas, pero el proceso intermedio, conocido como cajas negras, era totalmente desconocido. Que esta discusión se va superando, pues se conoce que el software de la inteligencia artificial tiene numerosos componentes, no todos los cuales pueden provenir de la misma entidad. ¿Cuáles son estos componentes para que pueda generar un concepto, una idea, un arte? La inteligencia artificial son datos de entrenamiento, ponderaciones que se otorgan a diversos criterios, modelos para generar resultados a ciertas partes, algoritmos utilizados para analizar los datos y software que ejecuta las instrucciones.
También es importante la experiencia de los programadores y el conocimiento de quienes programan la inteligencia artificial que perfeccionan estos componentes que acabo de nombrar para obtener el resultado deseado y sobre todo para crear. ¿Qué tipo de creación genera la inteligencia artificial? Estamos ya en la diapositiva que está pendiente. Estas obras creadas exclusivamente por inteligencia artificial sin participación humana directa, por ejemplo, hay una inteligencia artificial conocida como Midjourney, que genera imágenes a partir de prompts genéricos. Hay obras asistidas por inteligencia artificial donde hay intervención humana en el diseño, selección, corrección, edición. Por ejemplo, ChatGPT. Antes de que se inicie oficialmente esta charla, yo lo escuchaba a Daniel que preguntaba, ¿se puede hacer un artículo científico con inteligencia artificial? Se puede. ¿Qué va haciendo el humano? Va preguntando, va generando prompts que le ayuden a investigar en cierta forma y el chat GPT te va dando respuestas que tú puedes ir aunando, modificando, editando. Entonces, es una obra por inteligencia artificial. ¿Se puede hacer? Se puede. Y hay obras híbridas, que es el resultado de una coautoría funcional entre humano y sistema de inteligencia artificial. Ahora, no nos queda la menor duda de que crea, sí. Ahora, ¿se puede catalogar a la máquina inteligente como inventora? Es lo que vamos a analizar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Aquí vamos a ver el caso famosísimo que les decía, el caso Davos. Solo que mi internet está un poquito lento. Ya, muy bien. Uno de los debates más relevantes y recientes en propiedad intelectual es saber si la inteligencia artificial puede figurar como inventora en una solicitud de patente. La discusión surgió en el caso Davos, Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentences, disculpen mi inglés, un sistema de inteligencia artificial que generó dos invenciones. La primera es un recipiente de alimentos basado en geometría fractal y la segunda invención, una baliza de luz intermitente para situaciones de emergencia. En ambos casos, el inventor humano de esta inteligencia artificial, Steven Tyler, afirmó que Davos fue el autor intelectual de las ideas y que él solamente es su representante legal. Sin embargo, las oficinas de patentes de Estados Unidos, Reino Unido y Europa y otros países rechazaron las solicitudes, argumentando que una invención debe atribuirse únicamente al ser humano. ¿Cuál es el criterio dominante actual? La inventiva es un acto humano. Aunque la inteligencia artificial asista o colabore, no puede ser considerada inventor. Esta es nuestra realidad. Así funciona actualmente, ya que la inteligencia artificial no posee personalidad jurídica ni capacidad de tener derechos, deberes u obligaciones. Sobre este caso, ¿qué hizo Thaler y su abogada patrocinadora? Han presentado en más de 150 países solicitudes de patentes para proteger la invención de Davos. Ellos insisten que Davos ha sido capaz de crear solo, sin intervención humana, estas dos invenciones. Su estrategia ha sido presentar en cada país y en cada territorio alegaciones distintas para encontrar alguna fórmula en la que consigan obtener la protección. Y aquí traigo a colación otra charla, y se me va, creo que fue hecha o sí, o no, otra charla que vi aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, y hablaban sobre gobernanza internacional. Si estamos en un mundo globalizado y la inteligencia artificial se alimenta de información global, creo que deberíamos pensar en una, y ya lo vamos a ver más adelante, en una supranormativa que pueda regularse para todos. Porque ¿qué le ha pasado a Thaler? Tuvo que presentar en cada jurisdicción con cada una de sus normativas para ver cuál le calza, cuál le dice que sí y cuál le dice que no. Sin embargo, recordemos que todas las legislaciones de propiedad intelectual han sido elaboradas bajo los principios que ya vimos y los elementos que vimos al inicio de lo que significa una autoría humana que necesita que el ser humano sea el principal en su elaboración. Su pretensión para Davos es que las obras o los casos que estén en patentes vayan a nombre de la inteligencia artificial, no de la persona física que hizo la inteligencia artificial, que en este caso es Thaler, sino que Davos aparezca como el inventor. Es más, en uno de los países, en una de las solicitudes de patentes, fueron tan osados
poner Lord Davos, apellido máquina de inteligencia artificial. En Estados Unidos fue negada la patente, pues conforme lo prevé su constitución, y dado que no existen base judicial que justifique un cambio en la ley de derechos de autor, para este país solo se prevé que las invenciones puedan ser personas físicas, por tanto se negó la patente. En la Unión Europea se solicitó 2 patentes. La primera fue negada porque el inventor debía ser una persona física, esto fue recurrido, y también se negó otra solicitud en la que el solicitante declaraba ser una persona física que tiene derechos para solicitar la patente y por ser el propietario de la máquina que inventó esta inteligencia artificial que generó estas invenciones. En Australia pasó algo sui generis. Un juez fue más allá de la normativa y dijo que era momento de abrir nuestra mente y pensar que la inteligencia artificial puede crear y que para él la visión antropocéntrica de que solamente el hombre es el que puede crear ha quedado caducada. Entonces él dio un sí. Lamentablemente esto fue recurrido y en una instancia superior fue negada esta patente. Sudáfrica es el único país que tiene una invención protegida generada por una inteligencia artificial, básicamente porque no analizaron el fondo, simplemente vieron la forma. En su legislación no dice taxativamente debe ser el autor un humano, entonces lo concedieron. Por eso es que no es caso de análisis, porque estamos hablando de una cultura positivista, de que debe existir en la norma, la ley es la ley, lo que está en la norma es lo que se permite. La inteligencia artificial, ya lo hemos visto, en el contexto actual de la legislación mundial, en su mayoría no se reconoce un inventor de inteligencia artificial, es decir, no tiene esta categoría. Solventamos la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta, pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Quién debería ser titular de una invención creada por inteligencia artificial? Aquí hay algunas posturas. Recordemos que cuando se trata de establecer derechos, cuando se trata de que el derecho se actualice y sirva a la sociedad, siempre van a haber diferentes posturas filosóficas, otras epistemológicas, etc. Pero vamos a ver las posturas actuales de la inteligencia artificial. ¿Qué nos dicen? Hay unos pro y hay unos contra, hay unos eclécticos. Vamos a ver. Algunos afirman que las obras generadas por inteligencia artificial son de dominio público. ¿Por qué hay esta afirmación? Usted ingresa a su internet, pone inteligencia artificial, pone ChatGPT, quiero que me crees una imagen de tal cosa, lo describo y se genera esa información. Esa información la puedo tener yo, como la puede tener cualquier persona. No sabemos de dónde proviene, cuáles fueron las fuentes para crear esa información. Entonces uno dice, hagámoslo público y que pertenezca a todos y dejemos de lado este tema de las patentes. Otros sostienen que la persona o empresa que desarrolló el programa de inteligencia artificial debería tener los derechos de autor sobre cualquier resultado susceptible de derechos de autor. Es decir, el que hizo la inteligencia artificial es el dueño de esta producción o de esta creación. Otros sugieren que la persona que realmente genera el resultado debería ser el titular de los derechos, si es que existe alguno. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema del artículo, si yo le estoy diciendo quiero que investigues esto y quiero que consultes a este autor y quiero que vayas a esta fuente y quiero que tengas esta idea, soy yo el que estoy direccionando y soy yo el que debería ser el autor de esa creación, aunque lo haga la inteligencia artificial. Otros proponen que tanto el programador como el usuario final sean copropietarios de los derechos de autor sobre los resultados generados por la IA. Otros se adaptan a las normas estadounidenses sobre traslados realizados por encargo. Es decir, en una empresa, yo tengo algunos empleadores, yo digo, yo quiero que tú hagas esto y lo haces porque yo te lo he dispuesto. Entonces, ese concepto podría utilizarse si queremos saber quién debería ser el titular de una invención creada por inteligencia artificial. Un problema con estas soluciones propuestas es que los resultados de la inteligencia artificial con cierto valor comercial son productos de procesos altamente colaborativos. Tienen bastante costo. Entonces, yo los invito a ver, hay un video que salió hace algunos años, antes de que salga en boga o esté en auge la inteligencia artificial, que se utilizaron en tecnologías para elaborar el caso de Next Rembrandt. Yo los invito a que busquen en YouTube el caso del siguiente Rembrandt y ustedes van a ver
cómo se elaboró una imagen de Rembrandt con tecnologías, el proceso de elaboración, y que es una imagen totalmente nueva de las que Rembrandt dejó muchos autorretratos y que podría catalogarse como una obra que tenía la misma forma, o no sé cómo lo llaman los artistas, en mi ignorancia en el arte, pero las mismas formas que utilizaría Rembrandt para hacer su obra de arte. Ese es el problema con la inteligencia artificial y el derecho de propiedad. Si yo lo hice, si yo soy el autor, si yo lo creé, yo soy el que debe tener réditos. Y ahí viene a quién yo le tengo que dar la inventiva y a quién yo le tengo que reconocer todas las ganancias que se generen por esa creación. Para la autora Rungwa Wang, en su artículo, y podemos, querido Daniel, pasar a la siguiente diapositiva, porque ahí está el nombre del artículo. Sí, muy bien. En su artículo, lo voy a leer, me disculpo nuevamente por mi inglés, The Copyright Requirement of Human Authorship for Works Containing Artificial Intelligence Generate Content. Hay mucho material en inglés porque recordemos que Estados Unidos es el pionero en inteligencia artificial. Ella cita como ejemplo el caso Feilin, que es una obra generada por inteligencia artificial en China que ha provocado debate legal sobre derechos de autor. En ese caso, como en otros, el usuario a menudo habría adaptado, reorganizado, editado o modificado los resultados para adecuarlos a la comercialización. Si alguien necesita incentivos de derechos de autor para tomar los resultados sin procesarlos y adaptarlos para su función comercial, es el usuario final. Además, el usuario ya habría pagado, cuando tú pagas una suscripción, ¿verdad?, a una inteligencia artificial, tú estás pagando ya por la elaboración de esa inteligencia artificial. Desde este concepto, los derechos deberían pertenecer al programador o al que aporta el input creativo, que esta es la tendencia que hay con este caso en China. El panorama actual en este punto es, desaparecerá el de actividad inventiva. El uso masivo de inteligencia artificial en procesos de innovación plantea riesgos para los criterios clásicos de patentabilidad. ¿Cuáles son? La novedad. La inteligencia puede crear variantes de invenciones existentes en segundos, la IA. La actividad inventiva, no obviedad. Si los algoritmos descubren soluciones de forma rutinaria, ¿sigue existiendo una invención no obvia para un experto? La aplicación industrial, muchas inversiones generadas por inteligencia artificial son abstractas o funcionalmente limitadas. Esto nos obliga a replantear la frontera entre lo técnico y lo creativo y evaluar si los marcos actuales pueden seguir protegiendo, los marcos jurídicos hablamos, eficazmente las invenciones humanas sin sobreproteger a quienes autoproceso. Esta segunda reflexión va a quedar abierta para que ustedes puedan traer a colación y tomar una postura, tal vez un poco más convencional, sobre que sea restrictiva a los seres humanos, o tal vez un poco más vanguardista, que sea más ecléctica, que permita la interacción entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva y a la tercera pregunta que nos planteamos. ¿Cómo se protege la innovación en un sistema que no lo permite? Porque ya vimos que el sistema es restrictivo, que tiene que ser autoría humana, que es antropocéntrico. Pero entonces, ¿cómo yo protejo? Y ahí viene la función del abogado, la función de los juristas, de los sociólogos. Yo siempre me refiero a que el derecho es interdisciplinario actualmente. ¿Qué hacemos para proteger la innovación en un sistema que, conforme está ahora redactado, no permite esta protección? Como les decía, la visión antropocéntrica de que la creación es de autoría netamente humana para los poshumanistas ha caducado, porque ellos consideran que hoy por hoy la inteligencia artificial ya supera la creatividad humana en muchos ámbitos y también se atreven a decir, amplifica exponencialmente la capacidad creativa humana. Ahora bien, el software de inteligencia artificial no tiene personalidad jurídica como tal, ya lo vimos, que no tiene derechos ni obligaciones. Desde el utilitarismo jurídico y desde el positivismo, una inteligencia artificial per se no puede asumir derechos y obligaciones. Por lo tanto, el sistema no podría patentar su autoría. Pero los estudiosos del derecho conocen y saben que el derecho siempre evoluciona, es dinámico. Como diría Heráclito, todo fluye, nada permanece. Es cambiante, se ajusta a la actualidad. ¿Qué nos dice la palestra mundial? La palestra mundial nos dice
los derechos de la propiedad deben ser renovados. Algunos nos dicen, deben existir nuevas categorías del derecho, hablan de derechos intelectuales sintéticos de menor duración, y ya vamos a ver más adelante unas posibles soluciones para el marco normativo que puedan regular y dar una claridad a esta disyuntiva mundial. Pero aquí hay un tema muy importante. Mientras nosotros debatimos y hasta que se vayan a las asambleas y hasta que se reúna la OMPI y hasta que nos inviten a Latinoamérica, que tenemos muy poco desarrollo en cuanto a normativa de inteligencia artificial o estamos en nuestros primeros pininos, todos los días, millones de imágenes, textos, audios y videos son generados por la inteligencia artificial, que circulan en redes sociales, en plataformas comerciales y aplicaciones. Es decir, hasta que nos pongamos de acuerdo en la inteligencia humana, la inteligencia artificial va avanzando a un ritmo voraz. Por ejemplo, las plataformas Midjourney y DALL-E generan miles o decenas de miles de imágenes diarias solo en plataformas públicas. Ahora, y esta sí, con trampilla de ChatGPT. Yo le pregunté, ChatGPT, yo quiero que me des un número aproximado de cuántas imágenes creas para tener un contexto, ¿no? Y me dice ChatGPT. ChatGPT OpenAI tiene más de 100 millones de usuarios activos mensuales desde 2024. 100 millones de usuarios, me dice ChatGPT, que producen millones de textos generados al día. Y ustedes saben que yo puedo hacer la misma pregunta y Daniel hará la misma pregunta, pero ChatGPT me va a dar una respuesta distinta a mí y le va a dar una respuesta distinta a Daniel, porque cada segundo se va a retroalimentar. En música y video, aunque un poco más limitado, la producción también crece exponencialmente como AIVA, Runaway o ML. Sobre obras generadas por la inteligencia artificial que hemos referido, es factible detectar, y esta pregunta es importantísima, ¿se puede detectar si alguna de estas obras que ha sido generada por la inteligencia artificial es creada por la IA y no por los humanos? Para detectar el contenido generado por la inteligencia artificial, que es un campo activo de investigación, existen algunas técnicas, pero ninguna es 100% confiable. Hay modelos de detección de inteligencia de texto IA como GPT-0 o DetectGPT o el Watermarking digital. Ahora algunas inteligencias artificiales empiezan a incluir marcas digitales de agua en sus imágenes para que se pueda identificar que es creado por inteligencia artificial. Metadatos y análisis forenses digital, es decir, hay forenses ya que hacen estos análisis de metadatos y análisis. Y la detección de imágenes de inteligencia artificial, técnicas que buscan artefactos específicos generados por inteligencia artificial, como texturas repetitivas, anomalías visuales. Entonces, si existe una producción masiva de creaciones generadas por inteligencia artificial, cuyo proceso de detección de generación como inteligencia artificial no es 100% seguro, es decir, tú es que tú ves la imagen y dices, ah, esta la creó un humano, ah, esta la creó inteligencia artificial, te queda esa duda. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como lo he dicho algunas veces en el transcurso de este conversatorio, mejora cada día, cada segundo y hace que la detección sea cada vez más difícil y que las obras generadas por la inteligencia artificial y luego editadas por los humanos sean más complejas de identificar aún. Es momento de replantearnos el derecho de propiedad intelectual y la protección de la autoría. Pasemos a la siguiente. No, quedémonos aquí todavía. Este está bien. Hemos visto la capacidad creativa que tiene la inteligencia artificial generativa. Ahora, ¿se considera arte esto que está haciendo la inteligencia artificial? Y si se considera arte, podemos hablar de la línea de derechos de autor. Esto es un objeto de debate filosófico, legal y artístico. Muchos críticos y teóricos consideran que para que sea haber una intención y expresión humana directa. Otros plantean que las obras generadas por inteligencia artificial, especialmente en colaboración con los seres humanos, son nuevas formas de arte híbrida o creativa, así lo llaman, arte híbrido. En el mundo del arte contemporáneo ya se exhiben piezas generadas total o parcialmente por inteligencia artificial en galerías y museos. En términos legales, el reconocimiento como obra de arte puede variar según la jurisdicción y depende mucho de quién sea considerado el autor, si es humano o no. Aquí en la diapositiva yo les he puesto el retrato de Edmond Bellamy, que es la primera obra realizada con inteligencia artificial y que se subastó por más de $430,000, de $432,000. Entonces, si se creó esta imagen y se subastó, porque hay obras que tienen valor
y hay obras que sigue siendo arte aunque no tengan valor en precio monetario, pero sigue siendo arte. Eso es lo que se pretende proteger con el derecho de la propiedad intelectual. En consecuencias, la inteligencia artificial puede crear arte, sí, en una alta producción también, pero como está concebido el sistema actual de protección de derechos de autor, la autoría humana como pilar de derecho de autor, no es factible que se registre las creaciones de la inteligencia artificial generativa, pues el sistema como está concebido no lo permite. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. En el sistema anglosajón, Estados Unidos, el concepto de originalidad, vamos a ver cuáles son los sistemas y los más preponderantes, los que toman decisiones, sobre todo sobre los que se presentan más casos. Nosotros no hemos tenido en Ecuador casos que se pretenden registrar patentes, pero en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China sí lo hay, porque ellos generan inteligencias artificiales. Nosotros las usamos, ellos las crean. En el sistema anglosajón en Estados Unidos, el concepto de originalidad exige una mínima creatividad humana. A través de la Oficina de Derechos de Autor, sus siglas en inglés USCO, ha sido enfática en señalar que solo un autor humano puede originar obras protegibles por derechos de autor. ¿No la hace un humano? Chao, no, negada. En la Unión Europea, el Tribunal de Justicia exige que la obra sea expresión de la personalidad del autor. Vamos a ver más adelante, he puesto la bandera de China, más adelante vamos a ver, lo he puesto como un capítulo especial, porque les hago también una reflexión sobre la situación geopolítica actualmente entre China y Estados Unidos, y lo dejo ahí en pausa. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Es muy escasa la elaboración normativa y de jurisprudencia, que también al final lo nombraré como qué es lo que podemos hacer nosotros los países sudamericanos, perdón. Les puse ahí también en las diapositivas un ejemplo. La US Copyright Office ha negado el registro de obras generadas por inteligencia artificial sin intervención humana significativa en los casos de Side of the Down y el caso de Davos, que ya lo mencionamos y ya lo revisamos, estableciendo que el copyright protege la expresión original creada por un ser humano. El sistema tradicional de propiedad intelectual se construyó a base ¿de qué? De que el ser humano es un sujeto creativo, con voluntad, conciencia y responsabilidad sobre su obra. La creación intelectual es una prolongación de la personalidad, como defendía la teoría personalista de Kant. Reconocer autoría en una inteligencia artificial implicaría admitir que una entidad no humana, no consciente y sin derechos fundamentales puede tener prerrogativas jurídicas que afectan patrimonios o que puedan afectar patrimonios de terceros. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto podría romper el vínculo personalísimo entre autor y obra, reducir el arte y la creatividad, un producto algorítmico sin identidad ni contexto humano, incentivar a las empresas a reemplazar a creadores humanos por sistemas automatizados en busca de mayor eficiencia y control. Por eso es que dicen que la profesión de diseño gráfico va a desaparecer con la inteligencia artificial, porque puedes reemplazarlo con uno de estos software. También podría suceder que se concentre el poder creativo en grandes corporaciones, y esto es muy peligroso. La IA generativa, como GPT, Claude, Midjourney o Stable Diffusion, es desarrollada y controlada por grandes conglomerados tecnológicos. Si las obras producidas por estas herramientas se reconocen como protegibles, ¿quién será el beneficiario de estos derechos? Que es otra pregunta que se los dejo para su análisis. Generalmente no es el usuario común, sino la empresa que entrena, licencia y administra el sistema. Esto puede generar monopolios de contenido con control sobre bases de datos, algoritmos y resultados, y se corre el riesgo de un feudalismo digital, donde la creatividad humana depende de plataformas privadas. Otra arista es el valor ético y cultural de la creación, y que desde mi perspectiva es el más trascendente. Al reconocer derechos a obras que no son frutos de vivencias, esfuerzos o contextos humanos, se vacía el contenido de concepto de autoría y se trivializa el arte. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Sí, concentración. Siguiente. Eso también ya lo vimos. Sí, ahí estamos. Una poesía escrita por una inteligencia artificial tiene el mismo valor que la de una persona que ha vivido una experiencia límite. Los poemas de Neruda, el amor y la pasión con las que fueron creados desde sus vivencias. ¿Podría serlo una inteligencia artificial? Yo les pregunto.
¿Puede una canción generada por algoritmos transmitir dolor, lucha o amor con autenticidad? Gracias a Dios Mercedes Sosa ya falleció porque ella cantaba la lucha latinoamericana con una pasión, con un dolor, que no creo que la inteligencia artificial sea capaz de generarla. Tal vez quien la interprete sí puede sentirlo, pero de generar con esa pasión no lo creo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, de acuerdo al plan que hemos visto, al contexto del sistema mundial, hay requisitos de autoría humana según cada jurisprudencia. La jurisdicción, perdón. La jurisdicción en Estados Unidos nos dice que el requisito de autoría es que exista creatividad humana. ¿La IA puede ser autora? Estados Unidos dice, no, lo siento. La Unión Europea dice que es una expresión intelectual personal y tampoco reconoce la inteligencia artificial como autora. ¿Qué pasa con China? China reconoce la inteligencia artificial como herramienta, pero admite protección cuando tenga intervención humana mínima. Es decir, que consideran que parcialmente la IA puede ser autor. Y con Japón sucede exactamente lo mismo. Vamos a la siguiente diapositiva. Así, ante los sistemas proteccionistas de autoría humana emergen desafíos filosóficos y éticos, pues las corrientes más claras sostienen que las obras de inteligencia artificial carecen de intención creativa, empatía y derechos patrimoniales, elementos propios del sujeto de autor. Y reconocer a la inteligencia artificial como una autora abriría debates complejos sobre a quién se asigna la titularidad, quién responde por infracciones. ¿Puede una inteligencia artificial heredar, licenciar o ceder derechos? Ya lo hemos visto que no. Vuelvo a citar a la doctora Wang en el 2024. Ella nos dice, una inteligencia artificial no puede ser autora, no por incapacidad técnica, porque hemos visto que puede crear, sí lo puede hacer, sino por carecer de conciencia y voluntad, elementos inescindibles de la creación autoral. La inteligencia artificial, aunque capaz de generar contenido que aparenta creatividad, actúa sin conciencia y sin intención estética ni voluntad jurídica. En este contexto, en el derecho actual, ya hemos visto los sistemas internacionales, que reconoce protección únicamente a aquellas obras donde hay intervención creativa humana directa. Esto no significa que se cierre el debate, sino que más bien se abre un nuevo debate considerando los nuevos modelos regulatorios, unos nuevos modelos regulatorios que respeten la esencia del derecho de autor sin sacrificar el progreso tecnológico. Ahora bien, sabemos que hay inventivas, sabemos que hay creaciones, más allá del debate sobre la conciencia o la estética, hay una realidad que existe y es esa producción masiva que está generando la inteligencia artificial y que la estamos usando. Para lo que es importante saber cómo sucede esta fase de creación autónoma y generativa, cómo lo hace la inteligencia artificial. Y si en este proceso la inteligencia artificial transgrede por derechos de propiedad intelectual en su fase de entrenamiento. Y eso es importante porque no es solamente ya creé y si esta imagen me pertenece o no, que eso concierne el derecho a la propiedad intelectual, sino también cómo yo creé esa información, cómo se alimentó la inteligencia artificial y si de lo que se alimentó, como decían los filósofos, ¿no? Yo tengo que ver algo, de lo que veo creo algo nuevo, la inteligencia artificial se alimenta de toda esa información y de toda esa información crea algo nuevo. Pero está violentando los derechos de toda esta información que ha recogido, de la que se ha alimentado, eso es lo que vamos a ver. Para la fase de entrenamiento o captación de información por parte de la inteligencia artificial, hay que conocer una terminología que es bastante importante y se las he puesto aquí. Datasets, TDM y scrapping. ¿Qué es el dataset? Cuando se alimenta una inteligencia artificial, se recomienda, el reglamento de inteligencia artificial europeo recomienda que se lo realice con datasets limpios. Entiéndase datasets limpios para los que no manejamos esta información como el conjunto de datos limpios que ha sido preparado, depurado, organizado para que pueda alimentarse de una manera eficiente la inteligencia artificial. Recuerden que emulan las relaciones neuronales de la inteligencia humana, entonces lo que hace es una esponjita, absorber, 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 pero tiene que ser buena información la que absorba y confiable para que pueda hacer un análisis estadístico, un entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, la visualización o la toma de decisiones. Para que el dataset se considere limpio, tiene que reunir características o elementos. Tiene que haber una cadena de titularidad clara, las licencias explícitas documentales para su uso en el entrenamiento de inteligencia artificial, un audit trail completo, un registro de cómo y cuándo se adquirió cada pieza de contenido, filtros activos para eliminar cualquier contenido protegido con copyright, con marcas de agua o de sitios dudosos.
Pero puede suceder también, y recordemos que esta es una herramienta que funciona a nivel global y que se alimenta no solo de la información que pone Estados Unidos, sino de la información del lugar más recóndito del mundo, que existen y pueden darse datasets sucios. ¿Qué son estos datasets sucios? Están conformados por datos obtenidos con cualquier fuente, sin verificación, de libre acceso, contenido protegido por derechos de autor que no se ha dado una licencia para su uso o contenidos con marcas de agua. Este es el primer elemento para poder saber cómo se está alimentando la inteligencia artificial y si lo está haciendo bien o si está haciendo mal para crear un nuevo contenido. El segundo son los TDM, en español, minería de textos y datos, en inglés, TDM, Text and Data Mining, y que es entendida como el proceso automatizado de analizar grandes volúmenes de texto, imágenes, sonidos, datos u otras obras creativas para identificar qué, patrones, correlacionarlos o hacer tendencias. En el caso de la inteligencia artificial generativa, se usa estos TDM para extraer y analizar contenido como libros, artículos, imágenes, audios y alimentar algoritmos que aprenderán de este contenido. ¿Para qué? Para crear obras nuevas. Entonces, cuando la inteligencia artificial accede a estas obras protegidas que tienen copyright, por ejemplo, novelas, fotografías, bases de datos o películas, pueden surgir problemas legales, especialmente si yo como autora, que tengo registrado, que tengo mi copyright, no he autorizado la utilización de mi obra para que se alimente y se cree algo nuevo. El uso no está cubierto por una excepción o limitación legal y el contenido generado por la inteligencia artificial produce elementos sustanciales de obras protegidas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay problemas principales durante la fase de entrenamiento de inteligencia artificial. Uso de contenido de copyright y licencia, que ya se los mencioné. Muchas inteligencias artificiales han sido entrenadas con contenido extraído de Internet, blogs, libros, código, música, sin pedir permiso. Esto puede construir infracción de derechos de autor o derechos conexos, o constituir, mejor dicho. No diferenciación entre obras protegidas y libres. Si no se filtran las fuentes, la inteligencia artificial podría aprender y luego replicar elementos creativos originales, generando un contenido muy similar al original. Y esta reproducción no es o no se consideraría una obra nueva. La imposibilidad de trazabilidad. Muchas veces no sé qué obra alimentó qué parte del modelo y esto dificulta la atribución o el pago de derechos. Como decimos, una inteligencia artificial generativa no se alimenta de una, dos, se alimenta de muchísima información de imágenes. ¿Cómo identifico cuál de esas imágenes es la que me pertenece a mí y que se me pague a mí ese porcentaje por haber utilizado la imagen de algo nuevo que él creó con tanta información que ni siquiera debe parecerse? Entonces existe ahí una imposibilidad de trazabilidad. Falta de consentimiento informado de autores, los creadores no han sido informados ni consentido que sus obras se alimenten un sistema que pueda reemplazarlos creativamente. Vamos a ver qué dice la legislación del mundo al respecto. La Unión Europea, en su Reglamento de Inteligencia Artificial, en el artículo 3, establece una excepción para TDMs o minería de textos con fines científicos. La única excepcionalidad es que si se va a generar un contenido científico de salud, etcétera, los titulares de derechos pueden excluir expresamente su contenido del TDM si así lo desean. Existen diferentes condiciones según si el uso es comercial o no es comercial. Si es comercial, obviamente que no va a operar esta excepcionalidad. En Estados Unidos, algunas actividades de TDM están protegidas bajo la doctrina del uso justo o el fair use. Sin embargo, hay demandas en curso en contra de empresas de inteligencia artificial por usar datos sin autorización, como demandas contra OpenAI, GitHub y Stability. ¿Cómo evitar infringir derechos de propiedad intelectual al usar TDM? Usar fuentes libres o de dominio público, obtener licencias cuando se encuentren modelos con contenido protegido, es decir, la inteligencia artificial se va alimentando, detecta un copyright, solicitar la licencia, un proceso totalmente automático, autónomo, se pagan las licencias. Incluir mecanismos de exclusión para titulares que no deseen participar, generar contenidos que no copien ni deriven directamente de obras originales y promover normas éticas y transparencia en el entretenimiento. La minería de datos, como lo hemos visto, el TDM, es clave para la inteligencia artificial generativa, pero si no se gestiona correctamente, sí viola los derechos de autor. El desafío legal y ético está en contra
está que en encontrar un equilibrio entre el acceso a datos para la innovación y el respeto a los derechos de los creadores humanos. Porque una minería de datos mal gestionada produce datasets sucios. Y cuando hay datasets sucios ocurre el scrapping. ¿Qué es el scrapping? Que se coge la información sucia, incorrecta y se da una mala información. En la práctica, esto lo vi de Maitane Valdecantos, es una abogada reconocida mundialmente por derechos de propiedad intelectual y la voy a citar. Ella maneja estos temas porque en Europa se ven otros tipos de conflictos, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial y el derecho de la propiedad intelectual. Dice, ¿qué están haciendo actualmente? Se ponen cláusulas contractuales de que conste mi voluntad como autora de que mi obra no sea utilizada para entrenar inteligencias artificiales. Vamos a la siguiente diapositiva. Yo les traigo a colación. Este caso está ventilándose en Alemania. Hablábamos de el scrapping, que es el uso del contenido protegido sin licencia, es decir, sin permitir su uso. Yo sé que es una imagen o alguna información que tiene copyright y yo igual alimento mi inteligencia artificial, igual genero una información. Así nace el caso Lion versus el fotógrafo Robert Netsch. Esto sí es alemán, me disculpan los alemanes. Esto se inició el 27 de septiembre del 2024. ¿Cuál es el caso? Lion versus Robert Netsch van al tribunal el 27 de septiembre de 2024 por un uso no autorizado de una imagen para crear un dataset que luego se usaría para entrenar inteligencia artificial. Wikipedia, Piper, Harrison y Technology Law Blog. ¿Cuáles son los hechos relevantes? Lion creó un dataset público con aproximadamente 5.85 mil millones de pares de texto-imagen, obteniendo scrapping automático desde Internet. En este dataset incluye una fotografía de Netsche. La plataforma original expresamente prohibía el scrapping y uso de automatización sin autorización. El tribunal concluyó que la copia constituye una reproducción según la ley alemana. Sin embargo, consideró que dicha reproducción entra dentro de la excepción para minería de textos y DTM específicamente prevista en el artículo que vimos, el artículo 3 del reglamento de inteligencia artificial. Esta excepción fue aplicable pese a que existía una reserva expresa, un opt-out, en el sitio web que decía, no quiero que se alimente la inteligencia artificial conmigo. Implicaciones y relevancias es la primera sentencia en Alemania y en la Unión Europea sobre la aplicación de excepciones de TDM a datos obtenidos para entrenamiento de la inteligencia artificial. Aunque el tribunal desestimó la demanda, han apelado y estamos esperando la apelación. Yo les he puesto los datos claves del caso, si ustedes quieren profundizarlos, para que lo revisen. Esta resolución alemana ya nos dijo, es una reproducción. Al decir es una reproducción, contraría todo lo que los creadores de inteligencias artificiales defienden, y porque ellos dicen, nuestras inteligencias artificiales no copian ni reproducen en absoluto una imagen, sino que a raíz de lo que tienen acceso crean algo nuevo. Pero vamos a esperar que resuelva el Tribunal de Alzada para ver si se considera o no una reproducción. Muy bien. Continuemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Me avisan si estamos todavía con tiempo, Daniel. todo bien, doctora. Yo quiero también traer a colación sigamos a la siguiente diapositiva, una de las análisis o reflexiones que hace Maitane, y es sobre cómo podemos solventar este tema de la opacidad de la inteligencia artificial que impide saber con cuántas obras se ha entrenado para poder generar algo nuevo y cómo retribuir a esos cientos de obras de todos esos autores que han creado y que no se les ha pagado. Entonces Maitane nos dice, podría haber una remuneración colectiva obligatoria. Es decir, ok, yo les voy a pagar a toditos estos un porcentaje mínimo porque he tomado su obra. Eso podría ser una retribución colectiva. Pero esto lo que hace es desprender de los derechos de exclusividad y de exclusión. Por lo que queda igual en la tabla de conversación, es algo que tiene que resolver el derecho de la propiedad intelectual, cómo solventar esta problemática, que también se evidencia cuando la inteligencia artificial trata derechos de marcas, porque tiene nuevos desafíos.
¿Cuáles son los derechos de marcas? Por ejemplo, la creación de marcas, diseños de logotipos, eslóganes, nombres comerciales generados por Midjourney. ¿Quién es el titular de esos derechos? ¿Es el usuario, el desarrollador o nadie? Por ejemplo, aquí yo me quiero poner un negocio. Voy a la inteligencia artificial, hago un prompt, voy a Midjourney, hazme una imagen con esto, y tengo mi logo. Ya no pagué el diseñador gráfico, lo que decíamos. Ahora tengo que registrar esto. Aquí en Ecuador hay un instituto, bueno, antes era el IEP, ahora es la Secretaría de Propiedad Intelectual. Tengo que registrarla. Es de mi autoría. Yo la hice. ¿Quién es el dueño? Esas son las preguntas que ahora nacen con el uso de la inteligencia artificial. Otra de las problemáticas con las marcas son las infracciones y las deepfakes. Las inteligencias artificiales pueden generar imitaciones de marcas, nombres, logotipos, imagen de marca para crear deepfakes comerciales o suplantar empresas. Eso es peligrosísimo. El uso de voces, rostros o estilos o empresas con fines de engaño o lucro. Estas prácticas pueden violar derechos marcarios de imagen y competencia desleal. Algoritmos que deciden registros de marca. Algunas oficinas de propiedad intelectual están explorando la inteligencia artificial para analizar similitudes fonéticas o gráficas al evaluar solicitudes. Recuerden ustedes que cuando va a registrar su marca, usted llega a la solicitud y hace una revisión del nombre y en el instituto le van a revisar, o la autoridad administrativa indicada le va a revisar si tiene alguna coincidencia fonética con otra marca registrada. Pero se están utilizando ya inteligencias artificiales para que esa búsqueda sea mucho más eficaz, mucho más rápida. Sin embargo, se teme que los algoritmos repliquen sesgos o cometan errores que afectan la seguridad jurídica del registro. ¿Cuáles son las propuestas regulatorias y jurisprudencias en discusión? Frente a estos dilemas, los países y las oficinas de propiedad intelectual y organizaciones internacionales están explorando distintas vías de regulación. Vamos a ver ahora los diferentes enfoques o vías de regulación para esta problemática planteada. La primera, y que ya la hemos revisado y que la hemos analizado, es la visión o el modelo restrictivo. ¿Qué es el modelo restrictivo? Recuerden ustedes, antropocéntrico, autoría solamente humana. Este enfoque, que es dominante hoy por hoy, sostiene que las personas naturales pueden ser consideradas, solo las personas naturales pueden ser consideradas autoras. Las obras generadas exclusivamente por inteligencia artificial no son protegibles. Solo se protege el resultado si hay una intervención humana significativa, es decir, hay un control creativo, una dirección, una edición. Este modelo es adoptado por Estados Unidos, por la Oficina de Copyright Office, por el Reino Unido, por la Unión Europea, de acuerdo a sus lineamientos generales. Hay también un modelo intermedio que es autoría compartida o por derivación, y algunos académicos proponen reconocer al humano que utiliza la inteligencia artificial como autor siempre que haya intervenido de forma significativa. Es decir, no solamente hago un prompt como Midjourney y ya me sale la imagen, sino que tengo que direccionar, decirle quiero que hagas de este color, de esta forma, y así cámbialo, edítalo. Y ese proceso de construcción interactiva que cohabitan los dos podría reconocerse como un modelo intermedio. Permitir la protección patrimonial, pero aclarando que no hay autoría moral de la máquina. Esto nos dice Wang. Tratar a la inteligencia artificial como herramienta avanzada, no como sujeto. Hay un criterio similar usado por la USCO en casos recientes, como el caso Side After Down de 2023. Y el tercero es el modelo disruptivo. Derechos sui generis para obras de inteligencia artificial. Esta propuesta es controversial porque sugiere crear una categoría jurídica nueva para obras 100% generadas por inteligencia artificial, protegerlas con un sistema sui generis como las bases de datos, con una duración más corta. El titular sería el programador, usuario o empresa según el grado de implicación. Ya vimos en temas anteriores cuáles podrían ser los riesgos, ¿no? Que las compañías, que se hayan monopolios, que todos ellos centralicen todo este poder. Esta idea ha sido analizada por la OMPI, pero aún no se implementa en ningún país. La idea de el modelo disruptivo. La inteligencia artificial está transformando la noción misma de creación, desafiando los fundamentos filosóficos, jurídicos y económicos de propiedad intelectual. Actualmente el consenso internacional es que solo los humanos pueden ser autores y que la inteligencia artificial debe ser entendida como una herramienta. Reconocer derechos de autor o de invención a sistemas de inteligencia artificial generaría enormes riesgos jurídicos, éticos y sociales, incluyendo concentración de poder y desplazamiento del factor humano. Las oficinas de derecho de autor y patentes deben adaptarse, pero con criterios prudentes, progresivos y sobre todo basados en derechos humanos. El reto no es solo técnico, se trata de definir
¿Qué valoramos como sociedad en la cultura, la innovación y la creatividad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo les he traído los casos más emblemáticos como ejemplos. Vamos a pasarla para que ustedes los puedan revisar. El caso Davos, que ya lo revisamos. Vamos a la siguiente. No. Quedémonos aquí porque le puse el resumir. El caso Davos, que ya, ya lo analizamos, ya lo revisamos, vimos que se habían presentado patentes en más de 150 países. Y sobre el caso Davos, yo traje a colación la cita del fallo de Estados Unidos, en el que dice, ¿por qué la negativa? El requisito de autoría humana no es una formalidad, es un principio fundacional del sistema de copyright. El caso Side of the Down versus Chris Castanova es un caso que también se ventiló en la jurisdicción estadounidense en el 2022-2023. Castanova solicitó registrar una novela gráfica con imágenes creadas por Midjourney, que es el sistema o el software de generador de arte. La decisión de la oficina de la USCO fue que el texto y la disposición de los elementos fueron registrados como obra protegida, más no las imágenes generadas por la inteligencia artificial que fueron excluidas del registro. ¿Cuál fue el razonamiento? Que aunque Castanova proporcionó indicaciones, no hubo control creativo suficiente sobre el resultado. Se reconoce que la intervención humana debe ser sustancial. No basta con presionar un botón e ingresar un prompt, nos dice la Oficina de Copyright de Estados Unidos. Y el caso de Lisa Schuppe y la autoficción con inteligencia artificial. Schuppe utilizó inteligencia artificial para generar una obra de autoficción. Solicitó derechos de autor sobre la obra completa. La Oficina Copyright de Estados Unidos otorgó protección limitada únicamente sobre la selección y organización del contenido, no sobre los textos generados por inteligencia artificial. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Que la inteligencia artificial puede ser una herramienta, pero solo la creatividad humana, estructural o editorial es protegida. Ahora vamos a ver, ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Vamos a ver qué litigios hay en curso sobre obras protegidas para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Ya no solamente estamos hablando de los casos para declarar los permisos, las patentes de lo creado, sino vamos a ver los juicios que hay sobre obras protegidas para entrenamiento de inteligencia artificial. Y tenemos el caso de Getty Images versus Stability. Getty alega que Stability AI usó millones de imágenes con copyright sin licencia para entrenar su modelo Stable Diffusion. Discute si entrenar inteligencia artificial con obras protegidas constituye una infracción directa o un uso justo, el fair use, que es lo que veíamos hace unos momentos, cómo se violentan los derechos de autor cuando se alimentan las inteligencias artificiales. En esta disputa están Getty versus Stability. Getty gana, si Getty gana, se limitaría severamente el acceso a contenido protegido para entrenar modelos de inteligencia artificial. Esto todavía está debatiéndose, esto todavía no se ha resuelto. El segundo caso sobre entrenamiento de inteligencia artificial que les traigo a colación es el caso Disney, Universal y otros versus Midjourney and Runaway. Esta demanda es de 2024. Se acusa a estas plataformas de permitir la creación de imágenes que imitan personajes y estilos protegidos por copyright. Alega infracción indirecta, facilitación de uso no autorizado y competencia desleal. Los resultados de este caso pueden impactar directamente la responsabilidad de los usuarios y plataformas. ¿Qué está haciendo Midjourney? Está creando personajes parecidos a Mickey Mouse. Entonces Disney dice, a ver, un ratito, usted está alimentando con información que tiene copyright, sus personajes no se pueden parecer a Mickey Mouse, Cinderella, etc. Ahora vamos a ver las últimas tendencias judiciales. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las tendencias actuales? La exigencia de autoría humana, que ya la hemos visto, que es cómo está estructurado el sistema. Los tribunales y oficinas de copyright requieren creatividad humana real, punto. No hay a dónde irse. Evaluación de control humano, no basta con dar instrucciones, el ser humano debe seleccionar, editar, modificar. Protección limitada por organización, se protege la forma de presentar contenidos generados por inteligencia artificial, no su contenido en sí. Y la desconfianza hacia la inteligencia artificial como sujeto legal. Aún no hay apertura para reconocer derechos a entidades no humanas. Los tribunales internacionales están construyendo una doctrina firme. La inteligencia artificial no puede ser autora y su uso debe estar mediado por una intervención humana creativa para que haya protección legal. Además, se abren frentes judiciales complejos sobre el uso de obras protegidas en el entrenamiento de inteligencia artificial, como ya lo vimos, lo que podría requerir reformas legales o acuerdos de licencias colectivos. Ante esta jurisprudencia restrictiva,
surge la necesidad de reflexionar, y aquí les traigo más preguntas reflexivas sobre el papel de los legisladores, los jueces y los organismos administrativos. ¿Es sostenible este marco legal a largo plazo? ¿Cómo puede el derecho adaptarse a una nueva realidad sin desproteger a los creadores? Lo que nos lleva a una última pregunta de carácter jurídico. ¿Creen ustedes que estamos frente a un vacío normativo? Y con todo lo que hemos visto y como la aceleración de la producción de la inteligencia artificial, yo considero que sí. La velocidad con la que ha avanzado la inteligencia artificial generativa ha desbordado los marcos normativos tradicionales. Mientras los jueces y oficinas de registros mantienen el principio de autoría humana como requisito innegociable, el crecimiento de la inteligencia artificial en el ámbito creativo, editorial, comercial y judicial exige respuestas legislativas más claras, proactivas y equilibradas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a ver cuáles son los enfoques regulatorios emergentes a nivel internacional y con esto ya vamos a ir cerrando. En Estados Unidos, como ustedes saben, la doctrina actual exige autoría humana, pero ante la presión de la industria tecnológica hay una nueva propuesta, porque Estados Unidos dice, no, no hay autoría humana, lo siento, vaya por la sombrita, como decimos en mi tierra. Pero hay una presión de una industria tecnológica que es creciente, Estados Unidos es líder en esta tecnología. Y hay un proyecto que se llama Generative AI Copyright Disclosure Act del 2024, que es un proyecto de ley que obligaría a las empresas de inteligencia artificial a revelar qué contenidos protegidos fueron usados para entrenar sus modelos. Aquí hay una discusión sobre nuevas formas de licencias colectivas para permitir entrenamiento de modelos sin demandar caso por caso. En la Unión Europea hay un enfoque preventivo y ético. Está la AI Act, que es la Ley de Inteligencia Artificial del 2024. No regula directamente la propiedad intelectual, pero impone deberes de transparencia y trazabilidad que pueden extenderse al uso de obras protegidas. Y la Comisión Europea propone reformar el enfoque de copyright hacia una lógica de opt-in en vez de opt-out, exigiendo consentimiento expreso para usar contenidos en entrenamiento de IA. Es decir, yo tengo que dar mi consentimiento expreso de que quiero que esto que yo creé no se utilice en el entrenamiento de inteligencia artificial. Y en Asia hay una variabilidad y una apertura parcial. China y Japón exploran modelos donde la obra generada por inteligencia artificial podría protegerse si existe intervención humana mínima en selección o edición. Son sistemas donde el beneficio económico sí puede asignarse al desarrollador o al usuario del sistema de inteligencia artificial, aunque no como autor en sentido estricto. Y aquí yo les traigo una cuestión geopolítica. ¿Se acuerdan cuando les dije, vamos a dejar a China a un ladito porque más adelante vamos a tocar este tema? Y esto sí es una reflexión netamente personal. Yo sé que cuando uno emite una opinión personal ante una plataforma como YouTube, queda abierta. Es una opinión que sostengo y es una opinión que invito a la reflexión. Y voy a poner sobre la mesa para el análisis personal de todo aquel que vea este video. Porque si nos vamos a abordar este tema, no vamos a terminar la conversación y ya son las 11:30 de la mañana. Es bien sabido que China compite con Estados Unidos en cuanto a tecnología e innovación. Un ejemplo claro son los desarrollos en software de inteligencia artificial como Baidu. Sus infraestructuras de datos incluyen incluso centros de procesamiento submarino por razones de enfriamiento y capacidad. O sea, China es un monstruo en esto. En esta competencia voraz, China, a pesar de ser un país con un sistema comunista, muestra mayor apertura hacia el reconocimiento y protección de la invención artificial. Se ven que Estados Unidos es restrictivo y China y Japón son un poquito más abiertos, en contraste con Estados Unidos. ¿Por qué? Recuerden ustedes que Estados Unidos mantiene hasta el momento una postura restrictiva de la autoría, pero esto es paradójico, porque si Estados Unidos es el pionero en el desarrollo de estas tecnologías, es el mundo entero quien está adoptando masivamente estas herramientas, es decir, no solo se usan en Estados Unidos, se usan en todos los rincones del planeta. Y mientras se debate cómo proteger los derechos asociados a sus usos en diferentes jurisdicciones, incluso dentro de Estados Unidos persiste una postura cerrada. Entonces, ¿qué está pasando geopolíticamente? A ver, yo tengo las mismas plataformas, yo tengo una inteligencia artificial, tú tienes otra. Yo tengo esto mejor, tú tienes esto. Yo soy más abierto, tú eres más cerrado. ¿Hacia dónde va China? Si Estados Unidos es cerrado y nos obliga a todos a usar su inteligencia artificial, pues son los pioneros, son los que mejor manejan las herramientas. ¿Hacia dónde vamos? Esto es una reflexión muy personal que se les dejo a ustedes y que podríamos en otro momento conversar.
pero ahora estamos viendo cómo proteger los derechos de propiedad intelectual de las obras creadas y de los que se alimenta la inteligencia artificial. Y para cerrar el ciclo sobre las propuestas doctrinarias y académicas, vamos a tratar qué propone la academia y para poder direccionar los enfoques regulatorios emergentes, es decir, poder solventar el problema que hay ahorita con una legislación restrictiva y poder dar solución a esta problemática jurídica que se está dando en este contexto social y digital. El primero es el reconocimiento, vamos a la siguiente diapositiva. El reconocimiento de autoría híbrida o compartida. Algunos expertos proponen una figura jurídica nueva, que la obra de autoría sea híbrida, donde se reconoce la contribución del humano y el uso creativo de la inteligencia artificial. Esta opción no confiere personalidad jurídica a la inteligencia artificial, que es lo que más preocupa en el ámbito jurídico, pero admite que la obra fue posible gracias a la intervención técnica sustantiva. Otra podría ser nuevas categorías de protección sui generis, que ya lo vimos, como se propone crear regímenes jurídicos especiales, similares a las bases de datos o software, para proteger obras generadas por inteligencia artificial bajo condiciones específicas, originalidad, funcionalidad, dirección humana, uso social. Otra situación podría ser modelos concretos y contractuales y éticos. Propuesta de licencias éticas, los autores humanos podrían negociar el uso de sus obras para entrenamiento de inteligencia artificial con criterios de transparencia y compensación. El manifiesto de Author is Sovereign, de FITAS de 2025, propone un sistema basado en el consentimiento informado, remuneración justa y control posterior sobre los usos de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los retos prácticos de la implementación? Y lo tienen ahí en pantalla. Determinar la intervención humana. ¿Cuánta creatividad humana basta para atribuir autoría? Trazabilidad del contenido. ¿Cómo saber si una imagen o texto fue generado por IA y si usa datos protegidos? Conflicto sobre titularidad. Si una empresa usa IA bajo contrato, ¿a quién pertenece la obra final? Desarmonización internacional. Las diferencias entre jurisdicciones dificultan un estándar global claro. Lo que les decía, una globalización de norma, una norma que sea para todos, que pueda regir una herramienta que se utiliza a nivel global. ¿Qué pasa en Latinoamérica, especialmente en Ecuador? Nuestras autoridades jurisdiccionales, hablamos de, recuerden, el procedimiento administrativo es ante la Secretaría de Inteligencia, se me fue, el IEPI, lo que era el IEPI antes, el Instituto de Propiedad Intelectual, era una secretaría. Ahí se registran las autorías. Ok, hay una norma, la Ley de Propiedad Intelectual, que salió, se pidió en el 2006 y su última reforma es el 2014. Estamos en 2025, social ha irrumpido. Si el acto administrativo de esta secretaría es impugnado, va a los tribunales contenciosos administrativos. Las autoridades jurisdiccionales, cuando ya se hace contencioso, es cuando ya va a juicio. ¿Están preparados para resolver disputas complejas sobre inteligencia artificial y marcas patentes? Yo considero que no, porque ni siquiera se ventilan aún en juicios. Deben ser interpretativos cuando la ley no es específica, es decir, si yo tengo una norma caduca y si hubiera los casos en el contencioso administrativo, tendría que generarse jurisprudencia que vaya marcando los lineamientos o las líneas de cómo desarrollarse. Esto, ¿qué concluimos? Que requerimos una actualización normativa para enfrentar el auge de la inteligencia artificial generativa, una legislación sobre inteligencia y propiedad intelectual que esté acorde a la sociedad, a la realidad actual, centrados exclusivamente en ya no solo la autoría humana, sino que podría ser una coautoría, una ayuda entre el humano, esta es mi perspectiva, y la inteligencia artificial. Por ello es imperativo que los marcos legales incorporen disposiciones específicas sobre el rol del ser humano en la creación asistida por la inteligencia artificial, la titularidad de derechos patrimoniales derivados de obras generadas con intervención algorítmica, limitaciones y excepciones que permitan el uso libre de obras de inteligencia artificial en contextos educativos, críticos o de investigación. Y con esto, solamente me gustaría que en algún punto, si alguien que tuviera la oportunidad y que viera este video, nos invitaran a la OMPI, a la UNESCO, a la ONU, a promover un diálogo intercultural en el que se nos incluya a los países en desarrollo, que también vamos conociendo y ya vamos utilizando la inteligencia artificial, para poder llegar a una conversación
de una normativa global sobre la protección de los derechos y el uso de la inteligencia artificial. En definitiva, vamos a la última diapositiva, Daniel, por favor. La pregunta, ¿quién es el autor en tiempos de máquinas inteligentes? Debe llevarnos a una reflexión mucho más amplia. ¿Qué significa crear en el siglo XXI y qué humanidad queremos preservar detrás de cada obra? Les dejo mi contacto al final, está un código QR que ustedes pueden escanear para ponerse en contacto conmigo a través de LinkedIn. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clara Carolina Romero Borja, a esta bonita presentación. Por favor, voy a ceder la palabra al doctor Sebastián. Oh, muchas gracias. A ver. Bueno, yo tengo muchas preguntas. Michel Foucault habló en su libro que es el autor respecto de todo lo que se dijo en esta conferencia, nomás que él no lo enfocó con base en el derecho. ¿Y por qué habla Michel Foucault de qué es el autor como qué? Ustedes saben, es una pregunta que se usa más para cosas o circunstancias que quién es el autor, ¿no? Que quién es la pregunta que se utiliza para personas. Y entonces él, al igual que los mejores filósofos, siempre se remiten a los clásicos. Quien habló en el primer lugar de la mímesis no fue Aristóteles, fue Sócrates y Platón, quienes decían que eh, en la tierra se recrea lo que se puede percibir del cielo. Y por eso la república es el reflejo en la tierra del orden cósmico, celestial o divino. Pero ellos hablan siempre de recrear, ¿no? De recrear, que no se puede crear algo nuevo. Que lo nuevo lo crea Dios o el demiurgo que está atrás de Dios o tras de lo manifiesto y que en este mundo todo es recreación. Y entonces Foucault dice, evidentemente, ¿qué es el autor? El autor es este ente que lo que hace es generar nuevos discursos. Entonces, el autor es quien crea nuevos discursos. Y entonces dirán, pero el discurso se usa únicamente de manera literaria. Y no, no es así. El discurso es la estructura lógica de toda creación humana. Y entonces tomamos, por ejemplo, analizamos la quinta sinfonía de Beethoven y tiene una estructura lógica. Lógica en cuanto al prólogo, logo y epílogo, ¿no? Tiene un prólogo que va a ser casi siempre en la música clásica es el allegro, es el movimiento allegro, que es un movimiento rápido, luego va a tener un movimiento muy lento, que es el pianísimo, y luego va a tener un movimiento un poco más melancólico, que es el adagio, y ya finalmente va a volver al allegro, y bueno, esa es la estructura de la música clásica. En cuanto a la estructura del discurso de la música clásica, ¿no? Y el discurso del arte, en cambio, pues también vemos que hay el cubismo, el surrealismo, hay el realismo, ¿no? Que también marcan una estructura de creación de una obra. Y entonces el Michel Foucault dice que qué es lo que se debe rescatar a la persona que crea o la forma de orden del discurso o la forma de creación, ¿ya? Y esto porque ustedes saben que aunque Michel Foucault fue una persona muy erudita,
se le acusó de haber violado a niños, ¿no? Y esa es una acusación que pues, todo el mundo conoce y sabe que probablemente hay muchos indicios que corroboren esa información. Entonces, ¿cómo aterrizar esa filosofía con el derecho? Esa es mi pregunta para la ponente, ¿no? Porque finalmente hacemos bien los seres humanos en decir que el ser humano crea cosas y defender sus derechos como sujeto de derechos. ¿O debemos ampliar el mundo de sujeto de derechos a los objetos como la inteligencia artificial y darles también capacidades o derechos para ser reconocidos, ¿no? En cuanto a la noción de obra, creo que me falta que me digan qué cuenta como obra, ¿no? Todo lo que crea una persona es una obra. Eso, por otro lado, ¿cuál es la función del autor? Si la función de un autor es crear solamente o también tiene facultades como clasificar y controlar, perdón, sus discursos. O sea, con discursos ya saben que me refiero a la capacidad de creación de algo. Em, Porque es ahí, en ese punto clave, donde yo digo cuál es el ergon y el telos del autor, o sea, cuál es la función y el propósito del autor, en donde finalmente puedo decir, ah, tengo un autor, por lo tanto, tengo que atribuirle su creación a él. Es decir, puedo hacerle imputable de su creación a él o no. Porque el chat GPT, ¿por qué no puede ser autor para mí? Es porque él simplemente clasifica y crea órdenes de discurso, pero que ya están dados por el humano. Es decir, el ergon del ChatGPT está vacío y el telos, o sea, su función es simplemente reclasificar a través de sus algoritmos información, pero estamos clasificando, o sea, estamos reciclando. Eh, ¿Qué otra cosa se me ocurre? Y esto sacado del libro, ¿qué es el autor de Michel Foucault? Es esto del nombre del autor, ¿no? Que no funciona como un nombre propio el autor. Ahora se conoce la marca personal, etcétera, etcétera, se reconoce y se protege la marca personal. Pero con nombre del autor me refiero a la identidad del autor, ¿no? Eso es lógica proposicional o de primer nivel. Y bueno, tengo muchas cosas más que preguntar, pero como le decía a Dani, ya me atraso. Entonces, entonces ese es mi aporte a la clase de hoy. Estuvo muy buena y, y bueno, se agradece. Muchas gracias, Sebastián. Trasladamos a la doctora Carolina. Si hay algún comentario, doctora, por favor. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, los que estamos aquí conocemos muchísimo a Sebastián. Él es un amante de la filosofía. Conoce muy bien toda la filosofía, él y su papito. Sí, en efecto, la terminología que empleé de Aristóteles fue acuñada por Sócrates y Platón, pero recordemos que seguían la misma escuela. Entonces, cuando hagamos una charla de filosofía, profundizaremos, Evitas, con mucho gusto. Lo que recuerdo de lo mencionado, sé también que sigues muy de cerca la obra de Foucault. Y pues bueno, utilicé mi herramienta especial, ChatGPT. Y le digo, ChatGPT, ¿qué me dice Foucault al respecto? ¿Por qué, o qué es lo que quiero entender yo de esta pregunta, o qué es lo que me quedó de las muchas observaciones? ¿Por qué hablamos de autoría si sabemos que nada es nuevo, o nada es creado de la nada? ¿Y cuál es la visión de Foucault? Entonces, Foucault es un autor
que no es simple, dice que el autor no es simplemente una persona que crea, sino una función discursiva dentro de una sociedad determinada. Para Foucault no es importante quién creó, sino cómo funciona su nombre dentro del sistema de discursos. El nombre del autor organiza, legitima, clasifica y limita lo que se puede decir. Pero ahora vamos viendo la postura de Foucault, que él dice que crear no significa necesariamente inventar algo desde cero. ¿Cómo podemos adaptarlo a esta charla, de que no ha sido mencionado Foucault, y que traemos a colación porque conocemos la importancia y la trascendencia en la sociedad actual de los pensamientos de Foucault? Si para Foucault la creación no se define únicamente por la originalidad del contenido o la intención subjetiva del autor, sino por el lugar que ocupa la obra en el entramado discurso, entonces, en este contexto de la inteligencia artificial y en el que nos preguntamos quién es el autor en tiempos de máquina, esa fue la pregunta de esta ponencia, ¿quién es el que crea? Esta pregunta deja de ser únicamente técnica o jurídica y se convierte en una cuestión sobre cómo construir el discurso de autoría en una sociedad que ya no depende exclusivamente de sujetos humanos para producir conocimiento o arte. Yo creo que podríamos dirigir hacia allá la reflexión, ahondar en otra charla. Lo invito a Sebastián desde una visión de Foucault preparar una charla sobre qué es la autoría y podríamos complementarla para adentrarnos en el tema de la propiedad intelectual. Ahora también me decía Sebastián, me quedó pendiente qué es arte, ¿no? ¿Qué se considera arte? No sé si hablábamos de los derechos de autor o que de todas las cosas que dijiste. Pues creo que sí los mencioné, ¿no? Que no solamente crear, no solamente es un arte, no solamente en el derecho a la propiedad intelectual, no solamente pueden dilgarse las creaciones a una persona natural, sino también a una persona jurídica, por la protección de los derechos. Cuando hablamos de autorías o de creaciones, hablamos de, yo les dije, arquitectura, softwares, música, literatura, y otras cuestiones más. Hablamos en el área de tecnología, en el área de salud, cuando hablamos ya de los derechos de las patentes, mejor dicho. Y eso es todo lo que podría generarse, todo lo que podría tu mente imaginar y crear. Como decía Walt Disney, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Entonces, el ser humano lo venía haciendo sin ayuda de la inteligencia artificial y por eso se crean patentes y por eso se crean registros y por eso se declara derechos de autor para que pueda tenerse un rédito. Esto lo expliqué al inicio de la charla, para que pueda obtenerse un rédito de esto. Ese es el propósito. Más allá de una concepción filosófica, si realmente estoy creando algo, si es algo que es totalmente nuevo, o si yo lo he visto y he generado un conocimiento distinto a lo que he visto, la intención o la finalidad del derecho de propiedad intelectual es proteger esta creación que nació netamente de mí como ser humano, llámese literatura, llámese música, llámese arquitectura, llámese la vacuna, llámese una silla que yo me he inventado, se proteja. Y como estamos en un mundo globalizado, en un mundo capitalista, donde se venden las ideas, donde se comercializa y genera producirse dinero, se me den los réditos. Lo que sería muy lindo crear todo y que todo pertenezca a la colectividad y a la comunidad global, pero no funciona así en nuestra realidad. Entonces, por eso nace este derecho con esa finalidad de proteger a los autores, a los que crean, para que otro no venga y se beneficie de mi creación. No sé si con eso he podido conversar sobre los temas que ha dejado aquí Cevitas. Alex también creo que tiene un comentario. Muchas gracias, doctora Clara Carolina Romero Borja. Lo importante, esta cátedra del instituto, este trabajo de los seminarios internacionales, nosotros invitamos al pensamiento, invitamos a reflexionar, a pensar, a meditar, a ensimismarnos. Y yo creo que en la capacidad de que todos somos filósofos y que todos somos pensadores, la verdad no tiene dueño. Todos nos acercamos y nos aproximamos a la verdad. Y de alguna de otra forma, todos
somos filósofos, tenemos la actitud filosófica desde el ámbito de nuestra ocupación y de nuestra formación. Entonces, vamos a ceder, por favor. Acá nos dice, ahorita le cedo la palabra a Alex. Claro, el derecho se hizo para proteger la propiedad privada. Visto así, la creación entonces se sirve para lucrar. Debe ser vista y defendida como propiedad privada. Muchas gracias, maestro Sebastián. Vamos a ceder la palabra, por favor, a Alex, quien tiene la mano levantada. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Guayaquil, creo que está Carolina. Un abrazo desde Quito. El... Estoy en Quito, pero soy de Guayaquil. ¿Vives en Quito? Sí, aquí vivo 16 años ya. Oh, maravilloso. Quizá un día podamos tomarnos un café. Entonces, en la Católica yo doy clases ahí. Mire, Quizá qué un gusto. rato. Ya me das tu número, nos ponemos de acuerdo. ¿Sabes que mi profesor, el doctor Byron Roballo, seguro lo ubicas, ¿no es cierto? Porque está en el mismo ámbito de lo que hemos trabajado ahora. Él pone dos elementos que me parecen interesantes en cuanto a la protección intelectual, derechos de autor, y que se tienen que revisar desde las nuevas tecnologías. El primero es que lo que busca la propiedad intelectual es reducir el riesgo de inversión y los costos de transacción. Entonces, cuando nosotros hacemos el derecho, yo estoy un poco en contra de eso, no sé si lo dijo así como justo crítica a Sebastián, o él está defendiendo esa idea del derecho y la propiedad privada, pero la idea un poco es que reducir este riesgo y los costos hace que las leyes, cuando son claras, protegen estos derechos a las empresas, a los inversionistas, y por lo tanto, esta inversión disminuye la posibilidad de litigios, pérdidas de apropiación indebida, etcétera. Y eso es muy, muy importante para el desarrollo y el fortalecimiento de una estructura económica en un estado, ¿no? En un país. El otro objetivo es el tema de estimular la investigación e innovación local. Nosotros no protegemos el derecho de autor por el autor mismo, sino que lo protegemos para motivar a que se siga investigando, porque al final quien se aventaja de esa investigación es la humanidad. Entonces, estos, digamos, derechos que le permite un monopolio temporal al autor o a la empresa en cuanto a tipos de derechos empresariales, etcétera, por un tiempo determinado, hace que eso luego pase a dominio de la humanidad y por lo tanto a un beneficio mejor. Si no hiciéramos eso, la desmotivación haría que ya la gente no investigue, no invierta su tiempo y dinero, y por lo tanto la que pierde es la humanidad. Entonces, el tema de la inteligencia artificial sí viene a cambiar el modelo que teníamos antes para motivar a la ciencia, al investigador, a la investigación, a la producción, a la farmacia, etcétera, etcétera. Y creo que se debe garantizar que los inventores y creadores puedan apropiarse de los beneficios de sus desarrollos en ese sentido. Y por eso también motivar a las universidades, a las empresas a invertir en esta transferencia de tecnología, eh, y, y, digamos así, aumentar el acceso a todas las posibilidades de creación. Eh, por otra parte, Maestro Alex, sí. Sebastián le escribe, Sebastián, yo estoy en contra de que el derecho proteja la propiedad privada. Disculpe la interrupción, Sí, maestro. sí, excelente, excelente. Yo también sí pensé que era en ese sentido más bien como un poco irónico, pero solo quería aclarar eso porque justo mi intervención iba por el otro sentido. Y entonces, lo último decía que en la parte ética también, el tema de la inteligencia artificial en cuanto digamos, a los derechos de autor, requieren normas y leyes claras, transparentes, que todavía no las hemos terminado de desarrollar y todavía no son eficientes, creo que casi en ninguna parte del mundo. Eh, ya nada, se me fue una idea, pero bueno, no importa. Esto dejo aquí para Carolina. Qué alegría que estar en esta charla, que estuvo excelente. Muchas, muchas gracias. Doctora Muchas gracias. Carolina, ¿algún comentario, por favor, doctora?
Y claro que sí, sí, sí. Tal vez en algún punto, con la emoción de poder abarcar todo, claro que sí. Una de las finalidades del derecho de propiedad intelectual es el interés público. ¿Y cómo es el interés público? Porque yo voy a proteger estas creaciones, por ejemplo, vacunas o medicinas, para el uso de la sociedad. O sea, ese es el trasfondo. Que sí hay un giro, y debemos reconocerlo los abogados, de derecho de propiedad intelectual que protegen, ¿no? A autorías de, por ejemplo, de música, los artistas, es más hacia el derecho privado. Entonces tiene como estas dos líneas que protege, pero tiene una finalidad pública. Muchas gracias, Alex, por el aporte. Es muy válido. Estoy trabajando un paper sobre esto que voy a agregarlo. Y pues bueno, queda pendiente ese café. Por favor, de los que nos acompañan en el Zoom en vivo, ¿alguien más desea participar formulando alguna pregunta, alguna duda a raíz de la presentación de la doctora Clara Carolina Romero Borja, por favor? Muy bien, yo voy a participar, doctora. Gracias. Hacías una pregunta, ¿cómo se protege la innovación en un sistema que no permite? Y ya había desarrollado. Yo, a ver, entiéndanme, voy a ir a dar un aporte desde un poco mi óptica, ¿ya? Linda la presentación de Carolina, maravillosa. Paulo Freire, año 1991. Cambiar es difícil, pero urgente y posible. Cambiar es difícil, pero urgente y posible. ¿Por qué ello? ¿Por qué ello? Nosotros como abogados, ahora con todo esto de la inteligencia artificial, la protección, el tema de la propiedad intelectual, el derecho de autor. Lo que nosotros hemos pasado de lado, lo que ha vivido Ecuador, lo que vive Perú, lo que viven los países de esta parte del mundo, es que estamos hablando de cambios sociales, de cambios culturales. Queramos o no queramos, el primer nivel de cambio en una sociedad es a nivel educativo, en todos los planos, en todos los niveles educativos, desde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros efebos, los profesionales, los adultos, los mayores. Y eso es lo que no se ha dado a raíz de esa pregunta que lo desarrolla brillantemente Carolina. ¿Por qué? El tema de innovación, y lo tocó y con alguna participación, implica, si yo hablo de innovaciones tecnológicas, innovaciones en inteligencia artificial y lo que estamos viviendo actualmente, implica ciertos fundamentos teóricos, filosóficos, históricos, situacionales, sociológicos, antropológicos, culturales, psicológicos, biológicos, ambientales, religiosos, lingüísticos, artísticos, porque además, cuando yo hablo de innovación, hay un origen, hay un contexto, hay un desarrollo. ¿Cómo aplicamos a los ámbitos del trabajo, de nuestros oficios, nuestras ocupaciones? Y lo otro que no debemos olvidarnos, que para hablar de cambio, para hablar de innovación, toda sociedad, todo hombre implica procesos de adecuación, renovación, innovación, reformas, y lo que se habla, las reformas paradigmáticas, científicas y tecnológicas. Entonces, en ese sentido, más sería un aporte mío que nosotros, después de ese 22 de noviembre del año 2022, del lanzamiento del chat GPT, de este lenguaje de uso mundial y de todo lo que ha sucedido dentro de un nuevo despertar, dentro de una nueva etapa de descongelamiento de la inteligencia artificial, a raíz de esta maravillosa ponencia de la doctora Carolina. Eso más sería un aporte. Yo voy desde el lado social, desde el lado cultural, desde el lado educativo. ¿Cómo puedes exigir que aprendan a manejar? ¿Cómo podemos exigir derechos de protección? ¿Cómo podemos hablar de propiedad intelectual si no nos hemos preocupado
por los cimientos, por esas bases en nuestras instituciones, en nuestras sociedades. Eso sería, Carolina, un comentario, y para todos los que nos están acompañando, cedo la palabra a usted, doctora Carolina, y a los que nos acompañan. Qué gran aporte, Daniel, no espero menos de ti. Siempre invitándonos a reflexionar, qué gran reflexión también. Y es de donde debemos partir siempre, porque, y siempre lo he dicho, ¿no? En Latinoamérica nosotros vamos acuñando jurisdicciones, vamos acuñando legislaciones, terminologías, tecnologías, pero no reflexionamos desde adentro, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos crear un pensamiento o ejercer un pensamiento crítico con nuestras desigualdades sociales, con todos los problemas que nos atañen, con los atrasos, y cómo podemos estar a la vanguardia? Entonces siempre tenemos que adentrarnos y reflexionar sobre todas estas cuestiones muy, muy importantes, en la que yo también hago un llamado a todos los que estamos viendo este video. Y es muy bonito decir, sí, yo manejo inteligencia artificial, estoy a la vanguardia, sé los derechos intelectuales, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es el ser humano? ¿No? ¿Cuáles son las deficiencias que nosotros debemos cubrir? ¿Qué es lo que nosotros debemos analizar? Todas estas reflexiones que nos invitan a ser mejores cada día, que nos invitan a no solo a acuñar terminologías extranjeras, sino a saber el porqué de cada cosa. Y es muy importante. Por eso estos espacios de reflexión, estos espacios de compartir conocimientos, investigaciones, nos ayudan como sociedades, como países hermanos, a siempre ir hacia adelante, siempre buscar lo mejor. Te agradezco muchísimo, Daniel. Y pues bueno, aquí estamos. Ojalá compartan este video con sus amigos. Y pues bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Por favor, al mes nosotros tenemos 20 productos de diferentes proyectos. Hacemos llegar un saludo desde acá de Lima, Perú, a los que nos han acompañado. Sebastián, doctora Carla Lazo, saludos también para Mis usted. amigos, mis amigos. Leo, saludos. Maestro y amigo Alex Fabián, saludos, por favor, allá en Ecuador. Y un abrazo muy fuerte, doctora Clara Carolina Romero Borja, de esta maravillosa presentación. En horas posteriores lo va a tener usted en el canal y en todas nuestras redes sociales. Siempre muchas gracias a tu tiempo, a la predisposición, a esta presentación que siempre queda para que los abogados, los jóvenes abogados, los que aspiran a esta maravillosa carrera, pudiéramos seguir aprendiendo todos. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 30º Seminario Internacional que tuvo como título Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual. ¿Quién es el autor en tiempos de máquinas inteligentes? La misma que estuvo a cargo por la doctora Clara Carolina Romero Borja. A nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, colaboradores del Perú, colaboradores en el extranjero, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, doctora Carolina. Saludo a la familia. Muchas gracias para todos.